Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos en Perú. En el video anterior les mostramos el último atractivo que visitamos acá en el departamento de Cusco. Nos despedimos a lo grande de este departamento que es bellísimo, que tiene de todo. La verdad que nos encantó conocer Cusco, su cultura, su gente, los paisajes, es de otro planeta. Y es un departamento súper lindo, nos quedó muchísimo por ver, pero siempre tiene que quedar algo pendiente para tener la excusa de volver. Así que bueno, en este video la idea es dejar Cusco, empezar a adentrarnos en el departamento de Arequipa. Pero bueno, para poder llegar primero tenemos que hacer prácticamente 2 días enteros de ruta. Así que seguramente este video sea de las rutas peruanas. Hoy nos encontramos en Pachanta, acá en Cusco, así que tenemos que primero salir de este pueblo para tomar la ruta principal, que es la que va de Puerto Maldonado a Urcos. Así que bueno, acompáñennos en un nuevo video. Miren todas las alpacas y llamas que tenemos adelante. Hay tráfico para dejar Pachanta. Lo bueno es que van por arriba. Ya dejamos el camino de Ripio y estamos ahora en la ruta 30C que conecta Puerto Maldonado con Urcos, que está en la ruta 3S. Son 65 kilómetros hasta la 3S y esta ruta la hicimos para venir y es súper sinuosa, con bastante pendiente. Nosotros la hicimos casi toda en subida y ahora nos toca hacer los primeros kilómetros rectos y en subida y los últimos 15 kilómetros con una bajada impresionante. Parece que en este tramo nos va a acompañar la lluvia y están trabajando en la ruta. Cuando vinimos nos tocó pasar 4 tramos de trabajo y en algunos nos tocó esperar bastante. Acá ya hay una cola larga armada. La verdad que esto es un bajón porque tardás mucho tiempo, porque cada vez que te hacen parar son 10 o 15 minutos como mínimo. Pero bueno, no queda otra que esperar. Estamos por llegar a Labra Cuyuni, que es el punto más alto de esta ruta. 4100 y pico de metros. Hemos subido un montón desde la parte del valle de abajo y ahora nos quedan 18 kilómetros hasta la 3S puramente en bajada, muy en bajada. Va a estar divertido porque ahí sí vamos a tener que bajar en primera. Creo que se baja más de 1200 metros en 15 kilómetros, así que es mucha bajada. Pero bueno, con paciencia. Para subir tuvimos mucha pendiente en subida, fuimos despacito. Y ahora estamos parados porque justo en esta parte están arreglando antes de llegar a Labra, así que tenemos que esperar a que habiliten el paso.
Acá estamos llegando al Abra, a 4.185 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto nos va a quedar la bajada que les contábamos, bastante pronunciada hacia la ruta 3S. Mientras Belu calienta el agua para el mate, yo les voy a mostrar hasta dónde tenemos que bajar. Está lloviendo, por eso no se ve tan bien, pero ven que ahí abajo hay un pueblito. Hasta esa altura tenemos que bajar. Son más de 1000 metros en bajada en 16 kilómetros, así que bueno, ahora Belu calienta el mate y ya arrancamos la bajada. Estamos llegando al fin de la ruta 30C. Acá abajo, al final de esta última bajadita, está la ruta 3S. Fue más tranquilo de lo que imaginábamos bajar la cuesta. Está muy bien armada la ruta, así que pudimos bajar en segunda. Y acá tenemos el cartel que dice Sicuani, Juliaca. Nosotros vamos para ese lado. O Cusco. Lo que tenemos que hacer es ir hasta Sicuani y de ahí tomar la ruta que va hacia el lado de Espinar. Y ahora sí estamos nuevamente en la 3S, que ya es bastante más tranquila, no tiene subidas y bajadas tan pronunciadas. Algo que nos llama la atención, desde que entramos a Perú no hemos pagado ningún peaje. Cada vez que pasamos por algún lugar así que dice peaje, en este caso, bueno, está destruido. Pero en otros casos solamente estaban cerrados y no estaban cobrando nada. Así que si alguien sabe por qué no están cobrando los peajes acá en la ruta 3S, nos lo puede dejar en los comentarios. Hemos llegado ya a la localidad de Sicuani, llevamos más de la mitad de la ruta que teníamos pensada para hoy hecha, pero estamos ya muertos de hambre. Vamos a parar acá a comer en el mismo lugar donde comimos cuando fuimos hacia Cusco y después vamos a seguir ruta, porque desde Sicuani es donde hay que tomar el desvío hacia Arequipa. Almorzamos, aprovechamos también a cargar combustible frente al restaurante, que justo había una estación de servicio. Lo tenía mucho más caro que en Cusco, casi 2 soles más por galón, pero bueno, Blanquita necesitaba diésel, así que no tuvimos opción. Y ahora acabamos de agarrar la ruta 34G que va hacia el lado de Arequipa. El primer tramito ya lo hicimos cuando salimos de Layo, que visitamos Payaypunchu. Si no vieron ese video, vayan a verlo porque es una montaña muy poco conocida y es espectacular. Y bueno, salimos por Langui e hicimos este trámite de ruta hasta la 3S. Esta ruta va hasta Arequipa, no creo que lleguemos a Arequipa hoy, no es la idea porque estamos a muchos kilómetros y las rutas además acá son tan sinuosas que se tarda mucho en hacerlas. Hay que ir un poco más despacio, así que hay que tomarlo con tranquilidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Estamos en la ruta 34G y acá también están trabajando. Ahora estamos parados, está pasando la máquina, así que vamos a esperar acá un ratito.
El paisaje es muy bonito, acabamos de subir mucho, pasamos la montaña, ahora estamos bajando de a poquito. Como les contábamos, la ruta es bastante sinuosa porque por la geografía de Perú, cada vez que uno quiere ir a algún lugar tiene que pasar por las montañas. Al menos por esta zona, los caminos que hemos tomado siempre nos llevaron a atravesar montañas, pero los paisajes son increíbles y las rutas en general están en muy buen estado. La ruta ahora nos hace pasar por el medio de una quebrada impresionante en las montañas. Estamos muy altos, no sabemos a qué altura estamos, pero miren lo que es el paisaje. ¡Wow! Estamos entrando a la ciudad de Espinar, es una ciudad enorme, mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos. Apareció además en medio de la ruta que venía sin nada, muy poquitos pueblos, algunas casas así solitas al lado de la ruta, pero nos sorprendió muchísimo. Estábamos haciendo la ruta, hicimos una pequeña parada acá en Espinar. Paramos para ver qué ruta seguir porque el GPS nos mandaba por una ruta, nosotros creíamos que era por otra. Apagamos a Blanquita 2 minutos, lo que tardamos en ver en el mapa a dónde teníamos que ir y lo que tardó el policía en venir a decirnos que no podíamos estar estacionados acá. Y nada, le consultamos al policía qué ruta tomar, nos indicó súper bien. Cuando quisimos poner en marcha a Blanquita nuevamente, tiene las baterías totalmente muertas otra vez. Así que estamos acá con el capó levantado. Vamos a esperar a ver si encontramos a alguien que nos pueda pasar batería para ponerla en marcha y poder movernos. Había una camioneta estacionada delante de Blanquita, nos pasó carga, no arrancó. Martu tiene la sospecha de que no estaban bien puestos los cables porque al principio hizo una luz, pero estaban un poco apurados, entonces hizo la luz, sacaron y no prendió y nos dijo que no era la batería y se fueron. Así que ahora vino un policía, el que nos había explicado la ruta para hacer. Le preguntamos si no tenía algún patrullero que nos pudiera pasar batería. Dijo que ahora volvía. Así que estamos acá en la plaza de Espinar esperando. Igualmente vamos a tener que hacer ver las baterías de Blanquita o el sistema eléctrico porque hay algo que está andando mal. Porque apagamos 2 minutos reloj la camioneta y murió. Les voy a contar cómo sigue la situación. Conseguimos que una segunda camioneta nos pasara batería. No hay caso, no arranca. Lo raro y que nos llama la atención es que, por ejemplo, prenden las luces de acá del interior. Cuando nos conectó la otra camioneta y poníamos en contacto, prendía el estéreo. No prendían las luces del tablero, no arranca, no hace contacto, nada. Tampoco andan las ventanillas. Mi ventanilla quedó baja, no la podemos subir. Ahora Martu se fue en un torito hasta un electromecánico que vimos en Overlander y que le preguntamos al policía de Serenazgo y nos dijo que sí, que era conocido. Así que el señor se fue con Martu hasta donde están los toritos para explicarle al torito a dónde tenía que ir. La idea es que Martu vaya al mecánico, le pregunta a ver si puede venir a ver a Blanquita acá a la plaza porque no la podemos mover, no hay forma de que arranque. Ya nos vamos a seguir intentando pasarle batería porque no tiene sentido. Con la camioneta recién la dejamos unos minutos, esperamos todo, pero no arranca. Creemos que debe haber algún relé, algún fusible, algo quemado y nosotros no sabemos cuál es. Buscamos en el manual, miramos los que están relacionados al arranque y demás. Los fusibles no los vemos quemados, pero bueno, no sabemos mucho de esto, así que lo mejor es que venga alguien que sabe y que nos diga. Volví en mecánico, justo en Overlander había marcado un electromecánico, así que fui a ver qué onda. Me fui en un torito desde acá de la plaza porque está como a 2 kilómetros. Cómo manejan los toritos es una locura. Y bueno, volviendo a Blanquita, me dijeron que ahora en media hora vienen a ver qué puede tener, no saben qué puede ser. Es algo eléctrico porque la camioneta no arranca, podría ser que se quemó un fusible, un relé, algo ahí que se quemó. Así que bueno, nada, la verdad que Perú nos está tratando mal con la mecánica. Tuvimos problema con la rueda, ahora con las baterías. Pero bueno, son cosas que pasan. Esperemos que no sea algo muy caro y que podamos solucionarlo.
Y otra cosa que pensábamos recién y que estamos muy agradecidos es que nos pasó acá, que justo habíamos estacionado en la plaza en una ciudad grande, con un montón de servicios, con todo, y no nos pasó cuando dormimos en el medio de la nada porque no hubiéramos salido más. Así que dentro de todo tuvimos suerte, dentro de lo malo, estamos contentos de que tuvimos suerte. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Vamos a actualizarles un poco el estado de la camioneta. Ayer como a las 7 de la tarde llegaron los mecánicos. Nosotros ya habíamos perdido un poquito la esperanza porque nos habían dicho 20 minutos, o sea, eran 6:20, 6:30 y ya había pasado media hora más. Ya era de noche, así que dijimos, bueno, por ahí mañana vamos a tener que ir a buscarlos. Vinieron, eran 3, se pusieron a revisar toda la parte eléctrica de la camioneta, revisaron baterías, alternador, fusibles, relés. Todo funcionaba bien, escanearon la camioneta, el módulo de la computadora funcionaba bien, no encontraban la falla. Estuvieron un buen rato intentando encontrar cuál era el error de por qué no arrancaba, hasta que en una de esas, tocando la alarma, empezó a sonar. Entonces dijimos, sí, es la alarma que está en la llave. Cuando la desactivaron, arrancó. Prendieron todos los testigos de la camioneta. Lo que terminamos deduciendo con ellos es que la alarma tiene un cortacorriente. El tema es que la alarma no estaba activada, o sea, no entendemos por qué la alarma cortó la corriente de la camioneta y después al ponerla funcionó bien. Y además, como había quedado una ventana baja y no la podíamos subir porque es eléctrica, tampoco podíamos cerrar la camioneta, si no pues lo hubiéramos cerrado para ir a comprar y nos hubiéramos dado cuenta. Pero como siempre estuvimos acá adentro. Cuando apagamos a Blanquita la primera vez, nos estacionamos. La apagamos y la llave quedó así en el tambor intacta porque no nos movimos de los asientos. Apagamos, miramos el mapa en el celu 2 minutos, vino el policía a decirnos que no podíamos estar acá. Le preguntamos, queremos ir a tal lado, ¿qué ruta nos recomendás? Tal, listo, ok, genial, gracias. Hicimos así, ya no andaba, o sea, no tocamos nada. No sabemos la verdad qué pasó, lo bueno es que revisaron de paso toda la parte eléctrica, nos dijeron que está todo bien. Y bueno, veremos si vuelve a pasar o no. Por ahora al menos la camioneta quedó funcionando y si la prendemos en teoría arranca, al menos ayer arrancaba. Y si nos vuelve a pasar sabemos que tenemos que poner y sacar la alarma. Nunca nos había pasado en 3 años de viaje, la verdad. La buena noticia es que Blanquita anda bárbaro, 10 puntos, no era un problema de batería. La mala noticia es que la pasamos re mal ayer a la tarde pensando en qué podía tener. Bueno, le tuvimos que pagar obviamente a estos chicos que vinieron a arreglar la camioneta. Pero bueno, por lo menos dentro de todo fue sencilla y rápida la solución. Yo estaba más tranquila porque como no entiendo nada, dije, bueno, debe ser algún fusible y como nosotros no sabemos, debe ser cambiar un fusible. Marto estaba un poco más preocupado porque entiende algo más y tenía varias opciones de lo que podría haber pasado, cambiar las baterías, que se haya quemado la computadora. Algún fusible, relé, algo, algún módulo. Por suerte fue lo más barato que podía hacer, que era la alarma, tocar la alarma. Así que bueno, y pasamos la noche en la plaza. Sí, nos quedamos acá porque entre una cosa y la otra se hicieron como las 8 de la noche. Así que ya habíamos hablado con el señor de Serenazgo de cuando no arrancaba Blanquita de si podíamos pasar la noche acá. Nos había dado el ok. Pero ahora a las 7 de la mañana nos golpearon para ver si nos podemos ir. Porque en realidad no se puede estacionar en la plaza. La semana que viene es el aniversario de Espinar y están preparando desfiles, están practicando. Ayer a la noche era increíble, había como 4 o 5 bandas bailando. Hoy a la mañana los nenes de un colegio desfilando. A las 5:30 de la mañana ya nos despertamos por el camión de la basura. Son 7:30 y ya estamos listos para salir. Por suerte fue más un susto que un problema real, por ahora al menos. Sí, y los chicos que vinieron ayer súper macanudos. No nos querían cobrar, nos cobraron para la cena. Pero bueno, nada, ya está, estamos contentos, estamos tranquilos. Y si bien ya nos estamos por ir, quería mostrarles la plaza en la que dormimos. Miren qué linda plaza. Ayer llegamos con lluvia, hoy está un poquito más lindo el día. Ahí está Blanquita. Miren qué iglesia hermosa. Estamos dejando la ciudad de Espinar, que como les contamos ayer es enorme, es súper grande. Está a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y por lo que vimos tiene más de 60.000 habitantes, así que imaginen lo grande que es. Hay muchos toritos por la calle, que es el vehículo que tenemos adelante. Es como el medio de movilidad por elección en lugar de un taxi. Ayer de hecho Martu se tomó uno para poder ir al mecánico. Y dentro de todo son económicos. Ayer le cobraron a Martu 6 soles ida y vuelta, serían unos casi $2. Antes de agarrar la ruta vamos a cargar un poco más de combustible en Blanquita.
Acá estamos pagando por galón unos 18 soles con 50. Así que bueno, ya ahora sí tenemos todo listo para agarrar ruta. Desde Espinar teníamos dos opciones. Una era ir hacia el lado de Cabanacón, de Chivay, para conocer el cañón de Colca. La otra es ir directamente a Arequipa. La de ir al cañón de Colca estuvimos viendo el pronóstico y anuncian lluvia todos los días. Y el tema es que hay que hacer una caminata que bajás al cañón, dormís una noche en el cañón y volvés a salir. Y hacerla con lluvia no tiene mucho sentido porque el atractivo, además de caminar, es ir a disfrutar de una pileta en medio del oasis de Sangalle. Y con el pronóstico de estos días no tiene tanto sentido, no lo vamos a disfrutar, así que nos vamos a ir directamente hacia Arequipa. Tenemos unos 300 kilómetros para llegar a Arequipa, más o menos 5 horas dice GPS, así que bueno, vamos a seguir disfrutando de las rutas peruanas. La ruta viene subiendo y a esta altura ya empezamos a ver algunas montañas nevadas y parece también que tenemos que dejar el asfalto y a empezar por un camino de ripio. No sabemos por cuánto será el tramo. Parece que hemos vuelto al asfalto. La verdad que el camino de Ripio estuvo muy feo y encima hay mucho tráfico de camiones. Habrán sido unos 5 kilómetros más o menos, pero bueno, estamos más de 4.000 metros en subida y esperemos que ahora continúe de asfalto. Muchas llamas en los costados del camino, muchos paisajes hermosos, montañas con nieve. La verdad que la ruta es bonita. Según el GPS, acá adelante ya sería el cambio de departamento. Vamos a dejar el departamento de Cusco para ingresar al departamento de Arequipa. A ver, acá hay un cartel, pero dice zona arqueológica Canaceta. Bueno, pero en teoría ya estamos dentro del departamento de Arequipa, departamento que vamos a empezar a recorrer en este mismo instante y tercer departamento de Perú para nosotros en este recorrido. Paramos un segundito en la ruta para calentar el agua para el mate y les voy a mostrar las llamitas que están acá nomás. Ahora tomamos la ruta 34A. Algo que nos llama la atención es que todas las rutas se llaman iguales. Desde que hemos salido estamos en la 34E, la 34J, la 34F, la A, pero son todas 34, así que es un poco complicado distinguirlas. Y como les veníamos mostrando, están arreglando, están trabajando en todas las rutas. Acá estaban rellenando con brea, así que bueno, paramos muy poquitito. Hay mucho tráfico de camiones, esta ruta conecta Arequipa con Juliaca, dos ciudades grandes, así que se ven camiones en ambos sentidos. De a poco van apareciendo los volcanes de Arequipa. Miren cómo se ve a pesar de que tiene adelante nubosidad. Bueno, acá veo un mirador Carlitos, 4.320 metros sobre el nivel del mar.
Hola, buenas. Vamos. Nos quedan poco más de 40 kilómetros para llegar a Arequipa y acá la ruta ya empezó a bajar hace algunos kilómetros, bastante pronunciado. Estamos cruzando la cordillera de los Andes, así que la ruta, como verán, es sinuosa. ¿Cómo viene la ruta? Por ahora viene bien, en bajada, pero tranquilos. Tengo los oídos recontra tapados porque hemos bajado mucho en altitud. La primera parte de la ruta es casi toda a 4.000 metros y baja recién en los últimos 70 kilómetros. Así que bueno, tengo los oídos tapados, no escucho mucho, pero vamos escuchando un podcast tranquilos, disfrutando de los paisajes hermosos que hay acá. Ahí se puede ver el tren pasando por arriba, tren de carga. Nosotros seguimos en la ruta por abajo. Ya se puede ir viendo cómo cambió el paisaje. Si bien el altiplano es árido, esta parte parece todavía mucho más árida, más desértica. En esta zona hay muchas canteras, pasamos muchos pueblos que parecen mineros. Nos hace acordar mucho a los paisajes del norte de Chile. Y bueno, de a poco ya estamos ingresando a la ciudad de Arequipa. Después de 5 horas de ruta hemos llegado a la hermosa ciudad de Arequipa. Fuimos ya a hacer las compras, así que estamos agotados, pero ya conseguimos todo lo que necesitábamos. Pasamos por un súper completo, así que nada, hicimos todas las compras. Ahora nos vinimos al malecón, que es donde estamos parando. Acá está Blanquita, recién estacionada. Ahí vamos a pasar la noche. Miren qué lindo lugar, con mucho verde. La verdad que estamos contentos de haber llegado después de 2 días enteros de ruta. Y un susto ahí en el medio. Sí, menos mal que lo de Blanquita no pasó a mayores, que fue solamente un susto. Fue un susto grande, pero bueno, lo pudimos solucionar y hoy anduvo de 10. Hoy al menos cuando la dejamos estacionada con la alarma puesta y volvimos, arrancó de una. Un alivio, la verdad, porque nos preocupamos pensando a ver qué podía ser lo que se rompió y demás. Quédense tranquilos que Blanquita sigue rodando, nos sigue llevando a todos a conocer América. Así que bueno, en el próximo video les vamos a mostrar la ciudad de Arequipa, conocida como la ciudad blanca de Perú. Dicen que es una de las ciudades más lindas del país, pero bueno, eso lo vamos a descubrir en el video que viene. Así que les recomendamos suscribirse al canal y activar las notificaciones. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y muchos de los que ven estos videos no lo hicieron todavía. Así que vayan a suscribirse. Nosotros ahora nos vamos a hacer unos mates, a ordenar toda la mercadería que acabamos de comprar y a ustedes los vemos en el próximo capítulo.